Ujú. Ok, ok, Doc. Ajá, su pregunta, colocarle el diagnóstico de sin saberlo, o sea, catarata o colocar que leucocoria y descartar alguna alteración por lo Claro, posterior o antes de desprendimiento. mandar a hacer un eco por una catarata, obviamente tienes muchos elementos que te dicen que es una catarata, pero como Ujú, siempre les digo, ustedes tienen que mandar información importante para el que va a hacer el eco, como es diagnóstico presuntivo, leucocoria, probable ujú. catarata, ¿ok? Porque ¿cuál es el diagnóstico diferencial que tenemos que nosotros tener siempre presente ante cualquier opacidad a nivel de cristalino? Desprendimiento de retina, también POATS o retinoblastoma. El retinoblastoma, bebé, el retinoblastoma lo va a matar, Ok, ¿ok? La claro, sí, catarata sí. no lo va a matar, el COAS no lo va a matar, el desprendimiento de retina no lo va a matar, pero el retinoblastoma sí. Entonces, ustedes tienen que ser guías en ese diagnóstico presuntivo que sí, seguramente es una catarata, pero eso que evita que cualquiera que no tenga experiencia haciendo ecos diga, Ujú, "Cónchale, le estamos buscando un diagnóstico diferencial con una leucocoria por probable retinoblastoma, que a lo mejor no lo es, pero tiene que buscarlo. ¿Ok? Tú claro, tienes que alertar que tiene que buscarlo. Ah, obviamente, ojalá que en esos ecos, favor medir EGAP, sobre todo en niños menores de 2 años. Es ujú, importante. Entonces no es ecografía ocular. No, 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 bebé. Ustedes tienen que guiar ese estudio que ustedes están indicando. Ah, vamos a hacerle potenciales visuales evocados. Ah, pero ¿por qué? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sospechando? O sea, no claro. estás adivinando. Tienes que orientar siempre tu diagnóstico. Y cuando nosotros mandamos a hacer un eco, siempre les digo, pongan por favor diagnóstico leucocoria, probable catarata, descartar retinoblastoma. Punto. Ok, eso Claro. es vital. O sea, están en un hospital donde lo que más se ve es retinoblastoma, lo que más se opera es catarata pediátrica, más que ningún otro hospital en Venezuela. Entonces, coño, ustedes no pueden poner en un récipe eco ocular. O sea, ninguno. O sea, ninguno. Y he visto bastantes récipes firmados por ustedes eco ocular. Entonces, no, o sea, ustedes tienen que ser, cónchale, acorde a la experiencia que están viviendo, que están teniendo. Ok, gracias, Doc. Ok, entonces aquí le hice un esquema para orientarnos un poquito en cuanto al diagnóstico. Primero debemos de investigar si hay antecedentes familiares o un familiar afectado. En caso de que sí, entonces vamos obviamente a evaluar al paciente y hacer una referencia genética. En caso de que no, entonces seguimos indagando y vemos si hay un dimorfismo facial o ocular y en caso de que sí, entonces hacemos un análisis cromosómico y su referencia a genética. En caso de que no presente dimorfismo facial o ocular, entonces nos orientamos por si a la madre presentó en el embarazo alguna infección, alguna enfermedad. Y en el caso de que sí haya presentado una infección o enfermedad durante el embarazo, entonces evaluamos al paciente, hacemos una referencia a pediatría y nos orientamos más hacia una causa de infección intrauterina. En el caso de que no, entonces pensamos en si es el retraso del crecimiento o problemas sistémicos. Y si tenemos uno de estos, entonces hacemos una evaluación metabólica, hacemos la referencia a pediatría y entonces pensamos probablemente en una catarata del desarrollo. Si no, entonces nos orientamos más a una catarata esporádica. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos bastantes. Aquí uno el que la autora mencionó, para no olvidar que es el más importante, el retinoblastoma. Entonces, igual tenemos los tumores como el glioneuroma, la leucemia, hemangioma coroideo, así como también el amartoma retiniano combinado. También facomatosis como el síndrome de Sturge-Weber, la neurofibromatosis, el hemangioma capilar retiniano
y malformaciones congénitas como el pliegue retiniano, coloboma posterior, fibras nerviosas mielinizadas, las dispasias retinianas, entre otras. También tenemos el retinoblastoma, como lo mencioné, la enfermedad del COAX y enfermedades inflamatorias como son la toxocariasis. La autora Pardo siempre hace mucho énfasis en esto como diagnóstico diferencial, la toxocariasis ocular, la toxoplasmosis congénita, así como también endoftalmitis y retinitis por herpes simple y citomegalovirus. También debemos de tener como diagnóstico diferencial los traumas y la hemorragia vítrea y desprendimiento de retina. En cuanto al manejo clínico, el manejo clínico va a ser para esas cataratas pequeñas o parciales que pueden ser observadas y no ameritan un tratamiento quirúrgico, especialmente aquellas que miden menos de 3 milímetros, que no son ambliopizantes, no son altamente significativas y no se presentan en eje visual. Estas cataratas, o sea, con estos pacientes que no ameritan tratamiento quirúrgico, debemos de evaluarlos, tener un control cercano con ellos. Podríamos realizar fotos seriadas para vigilar la progresión, pero es muy importante aquí hacer una corrección óptica siempre y cuando que el niño lo amerite, ¿ok? Para no causar lo que queremos evitar, que es la ambliopía. En el caso aquí que coloco de evitar ambliopía, esto va a ser eh, esto que mencioné, pero esto de la dilatación farmacológica con atropina y terapia oclusiva únicamente en esos pacientes que están en vía de ser quirúrgicos, pero que todavía no se ha programado la cirugía. Entonces aquí debemos de dar tratamiento para terapia de ambliopía hasta que hagamos la resolución quirúrgica del mismo. Entonces, aquí Óyeme, Marlene, una dígame, pregunta que doctora. procede a la anterior. Ajá. Aquí, esas cataratas pequeñas que no cambian de tamaño en el tiempo, ¿cuándo Ujú. son quirúrgicas? En un niño que no puedes evaluarle la visión. ¿Qué otras cosas puedes ver que digan, wow, esta catarata está ya ambliopizando al niño? ¿Qué signos puedes encontrar? Bueno, Doc, o sea, en el niño que los signos de alarma que siempre se le dice a los padres que el niño presente nistagmo o algún estrabismo, alguna desviación, entonces El ya ahí, estrabismo, el nistagmo exacto, no. ¿Por qué estrabismo. el nistagmo no? Porque puede ser que, o sea, ya, déjeme organizar, porque Esa, el nistagmo es, o sea, nos da una alusión a que hay baja visión, pero no es, porque el nistagmo es congénito, bebé. ok, ¿Ok? ok, El estadismo sí nos dice que entonces puede haber ahorita una ambliopía por deprivación y que ok. el niño ya está teniendo dificultades visuales, aun cuando la catarata en todos tus registros esté más o menos igual y no ha cambiado de tamaño. Pero si un niño que tú tienes una catarata pequeñita y lo estás monitorizando, te comienza a decir la mamá, mire, el ojo se le va para afuera o se le va para adentro, probablemente, ¿ok? Sea una ambliopía de tipo sensorial y el ojo se está desviando por ese tipo de estrabismo sensorial. Ok, gracias. Tienes que pensar, Ujú, mm, ujú. Entonces, ¿cuándo debemos de operar? Debemos de considerar la cirugía cuando estas son visualmente significativas, como dijo la doctora, cuando hay presencia ya de estrabismo, cuando el tamaño de las mismas son mayor de 3 milímetros y estas se presentan en eje visual. De igual manera, cuando no es posible evaluar el fondo de ojo, y si el paciente presenta una pobre fijación central. Por lo general, si estos pacientes verbales presentan una agudeza visual de 20/70 o peor, debemos de evaluar cirugías. Hay otras escuelas que mencionan de 20/50 o peor. Entonces, no solamente debemos de orientarnos en esto para decidir cuándo operar, sino que también debemos de enfocarnos en si son unilaterales o bilaterales. En el caso de las unilaterales, estas deben ser operadas tan pronto como sea posible entre las 4 y 6 semanas de edad. Y en el caso de las bilaterales,
estas deben de ser operadas de 6 a 8 semanas antes de las 10 semanas de edad. Aquí el libro refiere que cada ojo con una semana de diferencia. Sin embargo, hay cirujanos que optan por realizar los dos ojitos en una misma cirugía, como lo hacemos nosotros, pero siempre con mucho cuidado, tal cual como hacemos, colocando las pinzas en el estatín de por medio entre un ojo y otro, o sea, con mucha cautela. Y en cuanto a las indicaciones por el rango de edad, tenemos este cuadrito que es un poco varía, porque si bien es cierto que el manual, el libro para todo oftalmólogo de catarata pediátrica refiere que en menores de 1 año el abordaje quirúrgico es la lensectomía sin implante de lente intraocular y rehabilitación visual usando lentes afáquicos con lentes de montura o lentes de contacto. Eh, sí ya, ay, tenía algo ahí. También refiere en otro grupo de 1 a 6 años que en estos pacientes sí se debe colocar el implante de lente intraocular. Sin embargo, hay otras escuelas que mencionan que al año no se debería de colocar lente intraocular, sino a partir de los 2 años de edad. En estos pacientes está indicado de igual manera la capsuloresis posterior más vitrectomía anterior con el fin de disminuir la opacidad de la cápsula posterior. Y que estos pacientes no colaboran para realizarles una capsulotomía secundaria con Jack Laser en la consulta. El gol estándar del implante de lente intraocular es en bolsa. Sin embargo, hay casos en los que no es posible, ya sea una catarata traumática, y entonces se hace por fijación escleral. Y en el rango de edad mayores de 6 años, el abordaje quirúrgico es aspiración más implante de lente intraocular. Y en estos casos puede no necesitar la capsulotomía primaria, o sea, la capsuloresis posterior. Sin embargo, en algunos niños que tienen alguna condición especial y que sabemos que no van a colaborar para realizar la capsulotomía en la consulta, sí debemos de realizarla primaria en la cirugía. Ok, entonces ahora entremos a lo lindo. El manejo quirúrgico, coloco este como primer caso, como primer paso, porque es sumamente importante tener un buen posicionamiento del paciente, bien, ya sea haciendo una buena exposición de lo que es en la cabeza, con el San Antonio, la dona, el aro, como le llaman, sabiendo que el paciente va a estar bajo anestesia general. Y debemos de contar con un buen bléfaro, o sea, que se adapte a la apertura ocular del paciente. Entonces, previo a normas de asepsia antisepsia, iniciamos con el primer paso realmente quirúrgico, que son las incisiones. Las incisiones las realizamos con un cuchillete 15 grados. Estas incisiones para sentesis deben de estar presentes con una separación de casi 180 grados. Y menciona la literatura que la incisión superior es preferible en niños pequeños. ¿Por qué? Porque estos son más propensos a traumas, a que se lleven la manita en el ojito, entonces puede ocasionar infecciones secundarias. También habla de que la incisión se puede colocar en el eje más curvo. Esto aplica realmente para niños mayores, igual que en el adulto, con el fin de reducir el astigmatismo. Ok, entonces el segundo paso es la capsuloresis anterior. Esta se puede realizar con un forceps de retina, con la utrata o con un cistotomo. ¿Okay? En este es muy importante la utilización del azultripán, ya que este nos va a aportar mayor visualización y nos va recordando que la cápsula del niño es muy elástica, entonces este nos va a aportar mayor rigidez a la cápsula para así tener un mejor manejo. Posterior a esto, hacemos un lavado y colocamos los dispositivos viscoelásticos oculares de alto peso molecular con el fin de hacer una viscomidriasis y así disminuir la presión vítrea y profundizar la cámara anterior.
Entonces, esta se debe hacer curvilínea con reagarres y con dirección hacia el centro, ¿ok? ¿Cuál es el otro objetivo de los viscoelásticos en los niños? Em, aparte, eh, Aparte de todas las propiedades que tienen los viscoelásticos. en los niños específicamente, Estamos hablando de catarata pediátrica. o sea, sí, o sea, que sí solamente en ellos, o sea, no de sus propiedades. Em, o sea, ampliar, profundizar cámara anterior, mejor visualización. em, Y bueno, aplanar un poco el cristalino. Aplanar el cristalino porque se recuerdan que el cristalino de los niños O sea, y es más así disminuye esférico. exacto, disminuyendo la presión. No tanto la presión, sino el eje anteroposterior del cristalino. ¿Ok? Ok, Sí vas a disminuir la presión vítrea, pero más que todo el eje anteroposterior del cristalino. ok. Entonces, igual que en la capsulosis del adulto, pero aquí con más énfasis la forma, el tamaño y la integridad de los bordes de la capsulosis anterior son muy importantes, ¿ok? Entonces, en el siguiente paso tenemos la Ya aspiración. va, retrocede un poquitico, que eso lo mateaste. Cuéntame cómo es la capsulorrexis anterior en los niños. ¿Qué cuidados tienes que tener diferentes al adulto? Claro, estos en la capsuloresis del niño, esta debe de ser curvilínea y con dirección hacia el centro, o sea, no siguiendo el eje, sino hacia el centro, porque recordando que esta es más elástica y si bien es cierto que el azul tripán ayuda a esa elasticidad, o sea, a aportar un poquito más de rigidez, sigue siendo diferente con relación al adulto. Ok, el Y inicio es pequeña, siempre iniciar sí, con sí, las rexis pequeñas y por lo como tú general, dijiste, siempre ir hacia el centro. Ok, no hacerla continua como la del adulto, ¿no? Sino jalar esa solapa siempre hacia el centro, porque ella se va a ampliar por la elasticidad de la cápsula. entonces, con relación a la aspiración del cristalino, este se va a realizar con un sistema bimanual de irrigación, aspiración con buratos. Estos en los niños puede ser el calibre 21 o 23. Sin embargo, de acuerdo a este artículo publicado en el 2018, se evidenció que el 23 es mucho mejor, ya que este va a permitir mayor estabilidad de la cámara, menos surge, menos fuga y disminuye el riesgo de inflamación post cirugía porque es mucho más pequeño. Y sí es cierto que el 21 nos aporta mayor irrigación por el tamaño, pero eso no nos importa tanto porque el FACO simplemente debemos de aumentar la irrigación y listo. Eh, en cuanto a la hidrodisección A mí me controlada, gusta más usar el 21 porque trabajas más ¿sí? cómodo. Ah, bueno, chévere. Gracias, Pero, doctor. pero la irrigación sí me gusta que pueda ser 22 o 23. Más la aspiración, prefiero que Ah, sea 21. sí, ¿Ok? doc, yo Porque vi, a veces esas cataratas están un poco calcificadas, están modificadas, entonces es un poco laborioso con un calibre 23 aspirar toda la catarata. doc, también vi otro artículo que hablaba de que utilizaban un calibre para aspiración y otro para irrigación, pero de hecho en el mismo artículo dice que es engorroso porque no te venden, o sea, tú tendrías que comprar un par de un calibre y otro de otro calibre, o sea, no te venden una y otra, pero que va muy bien. En cuanto a antes de la aspiración del cristalino, está descrito que la hidrodisección controlada y la describe que esta se debe hacer por diferentes ejes, no agresivos, sino bien controlados, argumentando que esta ayuda a reducir lo que es la duración de la cirugía y mejorar la limpieza cortical. Pero la mayoría de cirujanos optan por saltarse ese paso, o sea, ya que este
ya que en muchos niños puede haber defectos en la cápsula posterior y entonces así aumentar el riesgo de la luxación del núcleo de la cavidad vítrea. La doctora o sea, no hace eso. Igual yo leí varios y La buscaban lo mismo. hidrodisección no está No está indicada indicada. en la catarata de los niños porque uno tiene que asumir que hay un defecto en la Correcto, cápsula posterior. ¿Ok? Entonces no debes hacer hidrodisección. Y de hecho el correcto. aspirado de la misma debe ser de la periferia y lo último que se aspira es el Sí, así centro. es. ¿Ok? Entonces pendiente con eso, porque Ujú, si tienes incluso una catarata de un adulto, que es una polar posterior, que probablemente es una catarata con características congénitas, ujú. debes evitar es la hidrodisección, porque ese Sí, núcleo, ese efecto se va a romper y vas a tener el núcleo atrás. O sea, no es lo mismo que te aspires toda la periferia y de último el núcleo, a que vayas con una hidrodisección donde ya vayas a romper la cápsula posterior. Aun cuando nosotros vamos a hacer en un gran porcentaje de los casos, una cápsula posterior, es planificada, no a la suerte como lo deje la hidrodisección no controlada. ¿Ok? ujú, correcto. Gracias, Doc. Y bueno, importante aquí que si bien es cierto que se utilizan los buratos, también se puede utilizar y con ayuda del vitrector hacer la aspiración de la catarata. De hecho, esa es la nueva tendencia. La Sí. tendencia actual es aspirar toda la catarata, hacer, cuando se dispone de un 25G, o sea, un calibre Ujú, 25, ok, puedes incluso hacer la vitreorexis con ese vitrector. Si no lo tienes, haces tu capsulorexis de manera tradicional o convencional y continúas con el vitrector, modo aspiración, modo vitrectomía posterior, capsulorexis posterior ujú, con el vitrecto y vitrectomía anterior, con el vitrecto, de manera de colocar la menor cantidad de instrumentos posibles dentro del ojo. ok. Luego tenemos la incisión principal, el implante de lente intraocular. Claro, esto es en los casos en los que sí vamos a implantar el lente intraocular en estos niños mayor de 2 años con una longitud axial mayor de 17 milímetros y una distancia blanco-blanco mayor de 10 milímetros. Esta, esta, Fíjate, digamos, Marley, esto es lo más importante que tienes que decir con respecto a la colocación del lente intraocular. Mucho más que las edades, ¿ok? ok, El tamaño del ojo es lo más importante para la colocación ujú, del lente intraocular. Tú puedes tener un niño con 4 años de edad y ese ojo es un ojo pequeño que no llega a 17, 18 milímetros y probablemente no sea buen candidato a un lente intraocular porque va a tener dificultades como glaucoma en afaquia o glaucoma pseudofáquico, porque el tamaño del ojo condiciona que haya problemas a nivel posterior. Entonces, esto que estás colocando acá está ujú. más relacionado, más que la edad, que sí es importante, pero en la edad relacionada con el tamaño del eje AP. Ok, gracias, Doc. Y bueno, ya les mencioné al inicio que el gol estándar para la implantación del lente es en bolsa. Sin embargo, me llamó mucho la atención, Yanni va a hablar, hay un artículo que va a hablar de esto, y en el Congreso hablaron de eso y me llamó mucho la atención que ahorita hay una técnica en la cual se coloca la parte de la óptica en el espacio de Weber. Y esto con el fin de disminuir lo que es la opacidad de la cápsula posterior. O sea, hay estudios en los que se ha evidenciado que sí funciona, sin embargo, sí presenta complicaciones de que se trae todo, o sea, tiene mayor tasa de desprendimiento de retina. O sea, ahí se vieron dos casos, me parece, en uno de los artículos que trae Yanni. O sea, eso me parece muy interesante, Doc. No sé si ustedes lo han hecho o qué piensan de eso, porque me parece algo nuevo, No, creo. eso no es nuevo, tiene tiempo ya. Ah, ok. Bueno, lo mencionaron así en el Congreso como algo nuevo. Chévere. Eh, entonces, la edad del paciente, dependiendo de la edad del paciente, se puede implantar, dependiendo del cirujano, como le dije, esta va a variar entre si es 1 o 2 años, pero por lo general, y dado el desarrollo del ojito, es posterior a los 2 años.
Ya cuando hablamos de un implante de lente intraocular secundario, debemos de tener en cuenta la patología ocular asociada a esto, contar con un anillo de tensión capsular y evaluar objetivamente el estado del endotelio corneal. Entonces, la capsuloresis posterior más vitectomía anterior, esta se puede realizar posterior a la colocación del lente intraocular como también anterior a la misma. Generalmente se realiza posterior a porque es mucho más manejable y más seguridad. Eh, esta Eso se va, depende del cirujano, o sea, eso sí, depende del sí. cirujano. Es invariable si lo colocan antes o después. Eso depende del cirujano, cómo se sienta más cómodo. Chévere. La capsuloresis posterior se va a realizar en niños hasta los 6 y 7 años, dependiendo, recuerden lo que le dije que hay variaciones, depende si el niño tiene alguna condición en la que sabemos que no va a colaborar. El tamaño de esta debe ser 1 milímetro más pequeña que la capsuloresis anterior. Y en esta vamos a aumentar la velocidad del corte y vamos a disminuir lo que es la aspiración. Ok, entonces ya por último tenemos la aspiración del viscoelástico y sutura. El viscoelástico, como en toda cirugía de catarata, debe eliminarse por completo al final y la Academia Americana de Oftalmología describe que la incisión principal debe suturarse con sutura absorbible o no para así disminuir lo que es el colapso de cámara, que en el niño es frecuente porque son muy inquietos y no razonan tanto como un adulto, y también va a disminuir lo que es el, infecciones posterior a la cirugía. Entonces, está comprobado que dejar la principal sin suturar está asociado a mayor riesgo de la misma. Sin embargo, esto es dependiente de cada cirujano. Ok. En cuanto a la selección del lente intraocular, o sea, vamos a tomar en cuenta tres parámetros. Uno es la toma de medidas, tanto de la queratometrías como la longitud axial. Dos, el cálculo del lente intraocular. Y tres, determinar la meta refractiva posoperatoria de cada paciente. Entonces, en las queratometrías es muy importante porque de acuerdo al nacer, las córneas son significativamente más curvas y con el tiempo estas se van aplanando y hay una disminución progresiva desde el nacimiento hasta los 2,5 o 3 años, como lo vemos aquí en la tabla. Entonces, ahí viene y está relacionado la teoría de no operar menos de 1 año, porque la longitud axial, o sea, el cálculo del lente intraocular no va a ser certero, o sea, va a haber muchas variaciones. Igual la refracción post cirugía tampoco va a ser muy certera, así como también las complicaciones que nos traen a posteriori. Eh, en cuanto al cálculo del lente intraocular, aquí vamos a tomar en cuenta esas fórmulas para ojos cortos como son Hofer Q, SRKT, Holiday 1 y Barrett Universal, que es más comúnmente utilizado. Eh, y para el otro paso es determinar la meta refractiva postoperatoria. En esta debemos de fijarnos en la edad al momento de la cirugía, por lo que ya les comenté, el estado refractivo del otro ojo y así nos vamos a orientar a cómo hacer la rehabilitación posterior a la cirugía, la agudeza visual de la misma y el cumplimiento de los familiares. Menciono el cumplimiento de los familiares porque si vemos que son familiares que no cuidan al niño como debería, faltan a las consultas, no le dan un buen seguimiento, entonces aquí nos orientaríamos a dejar al niño más cerca de la hemetropía posible para evitar ambliopía posterior. Así como también el error refractivo de los padres, porque si tenemos unos padres altos miopes, entonces vamos a optar por dejar mucho más hipermétrope de lo que la tablita que le voy a colocar a continuación nos aconseja. Ya, yo he aprendido mucho y si los familiares no son responsables, Sí, prefiero no operarlo, no, chévere. porque más complicaciones tenemos con un niño
operado que no reciba los cuidados adecuados que esté sin Ujú. operarse. Y la responsabilidad es de uno. Claro. Eh, entonces, esta es la tabla que les comenté anteriormente. Esta presenta las recomendaciones actuales de la refracción residual, según la edad al momento de la cirugía de catarata. Entonces, esto es básicamente con el objetivo de disminuir la miopía tardía. Claro, esto va a tener sus variaciones, como le mencioné anteriormente, dependiendo de la refracción del padre, de si cuidan o no. Y bueno, se recomienda dejar una hipermetropía residual que va a disminuir, tiende a disminuir con los años para prevenir una miopía significativa en la adultez joven. Entonces, en cuanto a la selección del lente, la lente de elección en los niños debe ser lente acrílica hidrofóbica porque sabemos que esta tiene menor tasa de opacidad de la cápsula posterior. Los bordes de la misma deben ser bordes cuadrados, sus ópticas. Los niños afáquicos y pseudofáquicos, como les mencioné, necesitarán anteojos bifocales por el resto de sus vidas. Entonces, aquí quiero mencionar algo que leí sobre los lentes multifocales que muchos bueno, hay estudios de esto y cirujanos lo implementan en su práctica que colocan lentes intraoculares multifocales. Sin embargo, esto no está aprobado por la FDA en Estados Unidos y Lo su que te práctica, comenté es que los correcto, lentes intraoculares no están aprobados por la FDA en Estados Unidos. y la, Todos, 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 todos. Es ok, un uso que llaman off-level, que lo correcto, te iba a comentar. utilizan pero no está autorizado. Y el uso de lentes multifocales todavía está en estudio porque dependiendo de los cambios miópicos que presentan los niños, no han tenido buenos resultados. Entonces, no es que los utilizan, ¿ok? Ok, Pendiente, porque no fue eso aquí, lo que yo te dije. sí, sí. Ajá. Y bueno, estos ayudan a disminuir, o sea, a mejorar la estereopsis post cirugía y a disminuir la necesidad de lentes bifocales posteriores. Gracias por la aclaración, Doc. Entonces, en el manejo postoperatorio, al día siguiente debemos de evaluar al niño así no colabore, o sea, los niños siempre por lo menos algo dejan ver posterior a la cirugía, entonces debemos de evaluar el estado de la herida en el caso de que sí se coloque sutura, si presenta edema corneal o no, cómo está el eje visual, que si está libre o no, si está claro, si este presenta reacción en cámara anterior, si presenta sinequias, si presenta membrana inflamatoria y la profundidad de la cámara anterior, así como también si el lente está in situ o no, si la pupila está dilatada, si presenta una dilatación no farmacológica y los signos, estar pendientes de los signos de dolor o malestar. Igual preguntarle a la mami si el niño presentó algo durante la noche, alguna incomodidad o le refirió alguna incomodidad. Entonces, el tratamiento, independientemente de si se coloca lente intraocular o no, es el siguiente. Debemos de colocar esteroides tópicos de 4 a 6 veces al día en esquema piramidal por semanas, aunque esto va a depender de cómo veamos al niño